Te doy la bienvenida a otra edición de análisis de la Caravana del Misterio de Sebastián Derain. En esta ocasión hablaremos de redención, expiación e indulto, o algo que me gusta llamar rey. Es fundamental entender la diferencia entre cada uno de estos conceptos, porque al escribir una historia es de vital importancia comprender la diferencia para darle un desarrollo adecuado a los personajes que pasan de adversarios a ser aliados. Además, distinguir lo que define cada uno nos ayudará a entender que pueden coexistir en un mismo caso y por lo tanto, esto mejorará nuestro criterio como espectadores de películas, series o videojuegos. Empecemos con lo más importante, las definiciones. No se preocupen que más tarde vienen ejemplos que nos ayudarán a dejarlo todo muy claro. Redención proviene del latín redemptio o redemptionis, que significa acción de redimirse, y esto a su vez significa rescatar o sacar de la esclavitud a un cautivo mediante un precio. También significa recomprar algo que se había poseído antes. También significa liberar de una obligación o extinguirla, así como poner término a un vejamen, dolor, castigo o molestia. Por su parte, la expiación es la acción y efecto de expiar, que viene del latín expiare, que significa borrar las culpas, purificarse de ellas con un sacrificio. También es el que el delincuente repare sus culpas sufriendo una punición impuesta por los tribunales. También significa padecer trabajos por consecuencias de errores o culpas, así como purificar una cosa o lugar profanados. Por último, tenemos al indulto, que viene del latín indultus, que significa gracia o privilegio para poder hacer una cosa, gracia por la cual se perdona el todo o parte de una pena o se exime a uno de cualquier obligación. Un indulto es derivado de la acción de indultar, que es perdonar una pena o conmutarla, así como exceptuar o eximir de una ley u obligación. Una cualidad que acompaña al indulto es, por supuesto, la indulgencia, que es la facilidad de perdonar culpas, o la potestad para hacerlo. Cada una de estas definiciones nos da una pista de por dónde tiene que ir el desarrollo del personaje que buscaremos redimir, expiar o indultar. Sin embargo, es fundamental que el contexto refuerce la idea que estamos buscando comunicar a través de la historia. Vamos con los ejemplos de cada concepto para comprender cómo es que los personajes viven su circunstancia y cómo la atraviesan. Empecemos con la redención. Aquí viene un favorito del público, el príncipe de la Nación del Fuego, Zuko, en Avatar: El Último Maestro Aire. Cuando se introduce al personaje en la historia, todo lo que sabemos de él es que pretende capturar al avatar para llevarlo ante su padre y demostrar de esa manera que es digno del título de príncipe. Su honor depende de ello. Cada que puede, el personaje insiste en que necesita atrapar al avatar para recuperarlo. Tiene una gran cicatriz de quemadura en el rostro que su propio padre le infligió en un combate que representó no solo una derrota, sino también una humillación pública para Zuko y su posterior destierro. Esto hacía sentir a Zuko que había sido devaluado y tenía la urgencia de demostrar a su padre que era lo suficientemente digno de su título real. Siempre estuvo acompañado por su tío Airo, quien veía en esto la oportunidad de enseñar a su sobrino un modo diferente de ver la situación, de tal manera que no terminase igual que el Señor del Fuego Ozai, quien se había obsesionado con el poder, algo que fue cultivado por Azulón. Es muy obvio que el personaje lleva a cuestas la carga de ser un rechazado. No tiene realmente algo en contra del avatar más allá de ser el trofeo que su padre quiere conseguir. Zuko cree que si lleva al avatar ante su padre, su estatus será restituido. De manera gradual, su tío Airo trata de guiarlo hacia un camino distinto, para que haga conciencia de que tal estatus jamás estuvo allí. Desterrarlo y marcarlo con aquella cicatriz solo culminó el desprecio que Ozai siempre sintió por él. Zuko siempre sospechó la verdad, pero aún albergaba la esperanza de obtener la aprobación de su padre. Incansablemente buscó capturar al avatar, misión en la que su tío lo acompañó, pero realmente nunca hizo el gran esfuerzo por ayudar. El general Airo entendía a la perfección que el destino de Zuko era otro, debía guiarlo por un mejor camino que seguir los pasos de su padre, y veía en esa travesía sisifista de perseguir al grupo de Aang como una oportunidad de mostrarle a su sobrino que el fuego es algo más que un poder destructivo. Luego de que Zuko fuese traicionado por su propia hermana, de que nuevamente fuera acogido en la Nación del Fuego cuando Azula hizo creer que el avatar había muerto, y que traicionara a su tío en afán de alcanzar la aprobación de su padre, Zuko entendió que tal era un camino infructuoso. No importaría lo que hiciera, ya que siempre sería visto como alguien indigno. Por si fuera poco, el viaje de Zuko le permitió ver que las cosas no eran tal como la Nación del Fuego insistía. La expansión del imperio tenía que detenerse. En ese momento es que Zuko alcanza su redención. Se libera a sí mismo de esa obligación que sentía por ser el hijo que su padre esperaba. Se libera de ese ideal tiránico que perseguía a Ozai y comprende que el honor que tanto estaba buscando entre las demandas de su familia para obtener poder no era un camino que siquiera aspirara a ello. Así pues, dejó atrás todo aquello que lo abrumó durante toda su vida para forjar su propio camino.
Otro caso semejante es el de Tyrion Lannister en la serie de Juego de Tronos. Su nacimiento implicó la muerte de su madre, añadiéndose el hecho de su condición. Tanto su padre Tywin Lannister como su hermana Cersei lo veían como un monstruo, una desgracia con la que tenían que lidiar, esperando con ansias la hora en que muriera o fuese asesinado. Esto impactó terriblemente a Tyrion, que no podía hacer otra cosa que odiarse a sí mismo por no ser capaz de cumplir con las expectativas de la familia. Sin embargo, su hermano mayor Jaime siempre estuvo allí para darle una perspectiva alterna a todo ello, mostrándole cariño y acompañándolo cada vez que lo necesitara. Gracias a esto es que Tyrion no cedió ante la desesperanza y se mantuvo con vida, pero el aborrecimiento a sí mismo al verse reflejado en la mirada de su padre y hermana lo llevó a buscar refugio en sustancias que alteraran su conciencia, además de distraerse de su soledad entre los brazos de meretrices que cubrían sus necesidades afectivas siempre que tuviera oro para pagarles. Aún así, por más que buscara el modo de hacer su vida sin molestar a los demás, su padre Tywin siempre buscaba el modo de recordarle lo indeseable que era. En una ocasión, Tyrion evitó que una chica llamada Tisha fuese agredida por unos truanes. Eventualmente se casaron y se fueron a vivir en un lugar alejado por unas semanas. Tywin, al enterarse de esto, le dijo a Jaime que Tisha era una cazafortunas y solo quería aprovecharse de su hermano menor. Jaime, quien realmente se preocupaba por su hermano, trató de prevenirlo sobre la chica sin saber que todo eran mentiras de Tywin. Cuando Jaime los localizó, su padre envió a sus soldados para que atacaran a la chica enfrente de Tyrion. Aunque bueno, eso es en los libros. En la serie hicieron ver que Jaime le había pagado a Tisha para que le quitara la virginidad a Tyrion. Así que cuando conoce a Shae, se enamora de ella. Es inculpado del asesinato del rey Joffrey y Jaime lo ayuda a escapar. Tyrion descubre que una vez más nadie lo quiere genuinamente y termina asesinando a Shae, porque estaba al servicio de Tywin. Harto de ser menospreciado por ser enano, Tyrion toma una ballesta y va en busca de su padre, a quien sorprende en la letrina y luego de confrontarlo por tantos años de maltrato, lo asesina. Desde entonces dejaría de sentirse inferior a los demás por ser enano, ya que estando al servicio de la corona, pudo darse cuenta de que tenía una inteligencia privilegiada. Era bueno aconsejando e interesándose por el arte de gobernar, y eso le ofreció un nuevo significado para su vida. Vamos con los ejemplos de expiación. En la serie de Shira y las princesas del poder tenemos un personaje bastante repudiado, Shadow Weaver, quien fuese la figura materna de Catra y Adora. Esta hechicera solo tenía interés por obtener más y más poder, inclusive si esto implicaba convertirse en un parásito mágico. Veía en jóvenes más dotados que ella la oportunidad de colgarse de su grandeza, canalizando su potencial para sus propios fines. Al unirse al ejército ordiano, Shadow Weaver tuvo acceso a huérfanos vulnerables que no conocían nada mejor que seguir órdenes y prepararse para la guerra. Al estar indefensos, la hechicera se mostró ante ellos como la autoridad directa a quien debían obedecer. Ella le daba muestras de cariño a quien consideraba prometedor, mientras despreciaba abiertamente al resto. Ese contraste se volvió más pronunciado en el caso de Catra y Adora, ya que al ver en la niña rubia un gran potencial, le prestaba mucha más atención que a los demás. Al estar siempre juntas, Catra y Adora se topaban continuamente con Shadow Weaver, que a una le mostraba exceso de ternura mientras a la otra la amenazaba de muerte. Esto daba la ilusión de que el cariño de Shadow Weaver era una recompensa por méritos. Esto hizo que Catra desarrollara una contradicción sentimental hacia Adora. Por un lado la amaba porque era su mejor compañía, y por otro lado resentía que obtuviera todos los elogios de Shadow Weaver, que era una especie de figura materna. Cuando la oportunidad de obtener el favor de ella estuvo a la mano, Catra buscó la manera de acercarse, solo para descubrir que Shadow Weaver nunca le importó. Ella cambiaba de mando sin importar nada más que ser considerada valiosa y sabia. Al final se encuentra en un obstáculo muy importante y tras vivir una vida egoísta, Shadow Weaver se sacrifica para que las demás aseguren su futuro, y también para que no la recuerden como quien solo iba hacia el bando ganador y ya. Esta fue una manera de expiar todo el daño que hizo. De hecho, es un sacrificio que no se recuerda ni con cariño ni como un momento épico. Se acepta como lo mínimo que podía hacer luego de tanto daño. También tenemos un caso de expiación en el videojuego Life is Strange. Allí conocemos a Chloe Price, una adolescente resentida con la vida que recién fue expulsada de la Academia Blackwell. Su padre murió en un accidente de tráfico y su mejor amiga Maxine Caulfield se mudó lejos y el contacto se perdió entre ellas. Esto llevó a Chloe a sentir un gigantesco desdén por las reglas, lo que derivó en un conflicto tras otro, además de llevarla a caer en el consumo de drogas, lo cual no tendría nada de malo de no ser porque su situación carecía de orden.
Chloe era sumamente impulsiva y muy asidua al vandalismo. Es precisamente por esto que la relación que tiene con su padrastro es muy mala, ya que es un veterano de guerra con un apego excesivo a normas y reglas. Detalle importante, Max Caulfield puede retroceder en el tiempo. A lo largo de la historia, podemos ver a Chloe meterse en muchos problemas, los cuales son cada vez más difíciles de sobrellevar al grado que es asesinada 2 veces. De hecho, así es como el personaje es introducido en la historia. En un escenario alterno, donde la protagonista Max logra salvar a su padre de morir, quien sufre los estragos de un accidente automovilístico es la propia Chloe, quien queda cuadraplégica y sufre mucho, así que le pide a Max que practique la eutanasia. Cada vez que las cosas salen mal, Max retrocede en el tiempo y toma decisiones diferentes para tratar de cambiar las consecuencias. Sin embargo, cada vez todo termina con la muerte de Chloe y tratar de evitarlo únicamente distorsiona la realidad, al grado que una terrible tormenta destruirá toda la ciudad. Al final, Chloe comprende lo que tiene que hacer. No hay manera de salvarse sin hacer que toda la ciudad y sus habitantes queden destruidos. Chloe acepta su destino y agradece que por lo menos tuvo unos días en que se sintió feliz. Así pues, Max regresa al momento en que Chloe fue asesinada por primera vez y deja que la asesinen en vez de activar la alarma contra incendios. Ahora bien, el sacrificio no forzosamente debe ser el de morir por los demás. De hecho, este videojuego guarda muchísimas semejanzas con la película de 2004, El efecto mariposa, solo que el protagonista Ivan Trevor no retrocede en el tiempo con fotografías sino leyendo su propio diario. Aquí, en vez de que tengamos una Chloe que está como Kenny en South Park muriendo todo el tiempo, tenemos a Kaylee, interés romántico, que cada ramificación de consecuencias parece ir de mal en peor para ella. O bien, cuando por fin logra tener una vida agradable, Evan es quien termina sin brazos y en silla de ruedas. Al final es Evan quien debe sacrificar su amor al lado de Kaylee para que haga cada quien su vida aparte. Es lo mejor para todos. Ahora tocan los ejemplos de indulto. En la novela de Víctor Hugo, Los Miserables, tenemos el caso de Jean Valjean, quien es enviado a trabajos forzados por haber robado una hogaza de pan. Al concluir su condena, trató de vivir de manera honesta, pero nadie quería contratar ni alojar a un ex convicto. Sin embargo, un clérigo llamado Monseñor Myriel tuvo piedad de aquel hombre y aceptó darle techo y comida hasta que pudiera ordenar sus asuntos. Aún así, completamente cegado por la carestía, Jean Valjean tomó todos los objetos de plata que pudo cargar y escapó durante la noche. Para su desgracia fue aprehendido por unos gendarmes a los pocos minutos, quienes lo llevaron de vuelta con Monseñor Myriel para que confesara lo que había hecho. Sin embargo, este personaje, en vez de confirmar el crimen del cual fue víctima, tomó un par de candelabros de plata y se los dio a Jean Valjean, asegurando que él se los había obsequiado de buena fe. Una vez que los gendarmes se marcharon, Monseñor Myriel le pidió a Jean Valjean que vendiera toda la platería y con ello hiciera una vida honesta y no volviera a robar. Jean Valjean honró esa promesa y buscó el modo de iniciar su propio negocio para no tener que hurtar de nuevo. Este delincuente no se habría rehabilitado de no ser por el indulto de Monseñor Myriel. Otro caso de indulto está en la serie de Steven Universe. Aquí tenemos a la Autoridad Diamante, que son 3 alienígenas gigantes con capacidades supernaturales, cuya fuerza conjunta es capaz de arrasar con un planeta entero. A lo largo de la serie nosotros vemos los ires y venires de un grupo de alienígenas rebeldes que se oponen a su régimen y buscan enfrentarse a ellas, con toda la fe puesta en derrotarlas y salvar a la Tierra de su tiranía. Cuando el enfrentamiento entre ellas tiene que darse, queda muy claro que la agrupación rebelde de las Crystal Gems no tienen absolutamente nada que hacer contra ellas. No son suficientemente fuertes, inteligentes o con el poder necesario para ganarles. Es Steven Universe quien les hace ver que es un diamante al igual que ellas y las convence de cesar con la tiranía. Ellas, por propia voluntad, aceptan el armisticio, buscando nuevos modos de pasar sus días en vez de seguir conquistando planetas. Parte de la fanbase de Steven Universe consideró que esto era un mal final porque las diamantes nunca pagaron por todo lo que hicieron. Pero exactamente cómo podría castigársele a estos seres que son mucho más grandes y poderosos que todos sus opositores juntos. Dado el escenario, lo mejor que se podría lograr era un indulto, borrón y cuenta nueva. Ahora bien, ya reconocidas estas 3 formas en que la culpa, el dolor y el castigo son olvidados, también es importante señalar que no son exclusivas entre sí. Un personaje puede tener en su desarrollo circunstancias que le permitan acceder a la expiación, la redención y el indulto al mismo tiempo.
Por ejemplo, tenemos el caso de Robbie King en la serie Cobra Kai. Siendo hijo de Johnny Lawrence, nunca supo lo que era un verdadero apoyo paternal y financiero, así que recurrió a la delincuencia juvenil para sobrellevar su situación. Eventualmente, esto lo llevó a casa de Daniel LaRusso, de quien aprendió karate y por quien se interesó en el mundo del combate cuerpo a cuerpo. Su resentimiento hacia su padre le permitió dejarse absorber por el conflicto entre Cobra Kai y Miyagi-Do, al grado que comenzó a entrar gratuitamente en peleas territoriales. Así como el resto, Robbie olvidó que existe el camino de la mediación previo a la agresión, así que golpeaba primero antes de hacer preguntas. De esta manera fue que entró en una gran pelea contra Miguel Díaz, siendo incapaz de reconocer la derrota como haría un buen hombre y golpeando a su oponente cuando el resultado de la pelea ya era claro, atacando cobardemente a Miguel y tirándolo por un barandal donde se golpeó la columna y estuvo en riesgo de no volver a caminar. Aquí es claro que Robbie lleva a cuestas el resentimiento contra su padre y ahora también cargaría con la culpa por haber lesionado de gravedad a Miguel. Huyó por un tiempo, pero eventualmente Daniel LaRusso consiguió llevarlo ante las autoridades, donde estuvo recluido en un centro juvenil. Aquí es donde lo vemos expiando su culpa al cumplir una pena. Allí Robbie vio crecer más aún su rencor contra su padre y también se sintió traicionado por Daniel LaRusso. Al cumplir su breve condena, Robbie trató de hallar un camino satisfactorio, mas todo cuanto se topaba eran más motivos para odiar el mundo y encerrarse en la necesidad de desquitarse con los demás. Al cabo de un tiempo comprendió que vivir enojado no estaba llevándolo a ningún lugar y fue todavía más claro para él cuando un chico menor, a quien él introdujo al mundo del karate, utilizaba el odio como motor de vida. En ese momento Robbie comienza a redimirse porque deja ir la furia que lo domina y hasta el odio hacia su padre, comprendiendo que hay más cosas en la vida que estar enojado todo el tiempo. Y finalmente mi ejemplo favorito para este tema porque es una rey en toda regla, Catra en She-Ra y las princesas del poder. Por lo ya mencionado anteriormente, Catra busca obtener un poco de cariño de Shadow Weaver porque no tenerlo la hacía sentir devaluada. El contraste entre cómo trataban a Dora y cómo la trataban a ella la hizo sentir que algo muy malo ocurría, pero dado que su única compañía en la zona del terror era Dora, dejaba pasar eso. En el momento que Dora manifestó su deseo por unirse a la rebelión debido a que descubrió la verdad sobre los Ordianos, Catra sintió que el único lazo afectivo que tenía no era lo suficientemente significativo para Dora, que no dudaría en dejarla atrás para buscar algo mejor. Esto detonó el resentimiento que llevaba reprimiendo desde la infancia, por lo cual Catra buscó ganar el favor de Hordak y se aferró a convertirse en una capitana de la fuerza mucho más efectiva que cualquiera. El doble vínculo que tenía con Adora de amor y odio no hizo más que empeorar conforme la rubia se mantenía firme en su convicción de seguir en la rebelión. Así que eventualmente Catra abandonó la idea de recuperar a Adora y se centró completamente en su esfuerzo por conquistar Eteria, lo cual consiguió. Tristemente eso no le dejó satisfacción alguna y confirmó que para ella lo único verdaderamente importante era la compañía de Adora. Además, su situación con Shadow Weaver la devastó emocionalmente. Catra se dio cuenta de que ella nunca la comparó con Adora porque hubiera una competencia de cariño. Simplemente Shadow Weaver jamás la quiso, nunca le importó. La insultaba porque no la quería, porque le estorbaba. Y sin importar cuán mal se comportara Adora, eso no haría que viera a Catra mejor. Así pues, la chica gato, en busca de demostrar su valor, se encontró con que realmente a nadie le importaba. Nadie la quería excepto Adora, y al dedicar todos sus esfuerzos a la guerra, la había perdido para siempre. Además, su hostigamiento a las princesas provocó que Glimmer tomara una pésima decisión y transportó todo el planeta al alcance de Ordiano I, quien resultó ser muchísimo peor que Hordak. Entonces Catra se dio cuenta de que había arruinado todo y se sacrificó para permitir que Glimmer escapara. En ese momento le pidió a Dora que la perdonara. Aquí vemos una expiación porque Catra se sacrifica para hacer un bien por Brillitos y también una redención porque durante su estadía en la nave de Ordiano I, Catra se sincera con Glimmer y reconoce cuánto quiere a Dora. Siendo tan orgullosa como era, al pensar que sería la última vez que le hablaría, Catra pide perdón y se sacrifica. Ya cuando convive con los demás en la nave vemos que su actitud cambia completamente, porque esa carga pesada, esa lucha interna que Catra tenía, ya no está allí. Y bueno, no podemos olvidar el hecho que a Catra eso le cuesta la vida y She-Ra la revive. Desde entonces, Catra estaría más dispuesta a abandonar esa máscara de chica ruda con la cual se mantuvo por tantos años para aceptar su verdadera personalidad. Y obviamente Adora, quien ya sabía cómo era Catra en realidad, le perdona todo lo que hizo y pide a los demás que también olviden todo el asunto. Así que Catra es indultada. Y nosotros tenemos que notar que los demás se ven forzados a perdonarla porque She-Ra tiene una posición de poder muy importante. Tal vez si Bow lo hubiera pedido, todos lo habrían ignorado.
¿Qué otros ejemplos de redención, expiación e indulto conoces? Si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.